Estás escuchando Enrutadas en la Radio, un programa de Ruta Pacífica de las Mujeres. Hola, ¿qué tal? Gracias por sintonizar otro episodio de Enrutadas en la Radio y acompañarnos en el trabajo de la construcción de una paz estable y duradera en Colombia y escuchar las voces en defensa de los derechos humanos de las mujeres. Por eso, en Enrutadas en la Radio, un espacio feminista, pacifista y antimilitarista de la Ruta Pacífica de las Mujeres, conversaremos sobre el documental interactivo Memorias desde las Márgenes, memorias plurales que cuestionan los relatos convencionales sobre el conflicto armado en Colombia. Enrútese con nosotras hacia la paz, conduce Natalie Cañón bajo la producción de Diana Luna Delgado, comunicadoras enrutadas. Bienvenidos y bienvenidas. El pasado 15 de junio se llevó a cabo el lanzamiento del documental web Memorias desde las Márgenes, MEMPAS, un documental interactivo de forma multimedia que presenta de manera dinámica las narrativas sobre toda la memoria que sale desde las márgenes. El documental web o interactivo es un relato no lineal donde el contenido es fragmentado y el usuario o espectador puede navegar o interactuar en una red de textos, videos, fotografías y grabaciones de audio para aportar al público experiencias y reflexiones sobre las comunidades, su cultura y las realidades que se viven en los territorios. Estamos escuchando de fondo las voces que hacen parte de uno de los cortometrajes elaborados por el colectivo Arhuaco de Comunicaciones, donde las y los jóvenes utilizaron las nuevas tecnologías como las cámaras, drones, el formato de fotografía para preservar la memoria de su comunidad y contar a su manera su vida, costumbres, rituales y tradiciones como el proceso de elaboración de la panela orgánica. Este cortometraje o pieza de memoria creativa para la no repetición hace parte del gran documental interactivo Memoria desde las Márgenes, Justicia Transicional Inclusiva y Procesos de Memoria Creativa para la Reconciliación en Colombia, un proyecto de MEMPAS junto a IEPRI, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales y la Universidad de Bristol, que rescata las opiniones y las memorias de las víctimas y los grupos marginados donde las narrativas sobre el conflicto armado corren el riesgo de quedar excluidas. Y para conocer cómo distintas comunidades tienen distintas apuestas con la memoria, damos la bienvenida a Martín Felipe Suárez Guarín, docente universitario licenciado en lengua inglesa, investigador, coordinador y productor del proyecto Memorias desde las Márgenes. Bienvenido, Martín, a Enrutadas en la Radio. Muchísimas gracias a Enrutadas en la Radio por la invitación. Soy el actual Project Manager de MEMPAS. MEMPAS ha sido un grupo de investigación en conjunto con la Universidad de Bristol y la Universidad Nacional de Colombia, en cabeza del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, IEPRI, y he contribuido con mis saberes para, digamos, el apoyo logístico, administrativo y de ejecución de lo que ha sido MEMPAS en estos años. Martín, ¿cómo se teje esta idea de memoria? La idea de crear este documental interactivo nace como una oportunidad que encontramos para entrelazar distintos aportes de las comunidades en varias zonas de Colombia con mucha diversidad cultural y ancestral, y mediante este método buscamos documentar podcasts, entrevistas, canciones, álbumes fotográficos, recetas culinarias y muchas otras ideas que las comunidades han aportado para demostrar que tienen sus propias perspectivas y posturas frente a evitar la repetición de la guerra y proponer estrategias para generar un mayor desarrollo en sus comunidades.
soy mujer y algo que nos atormenta, algo que nos absorbe es el silencio. Escuchamos de fondo un fragmento del cortometraje de la movilización de la Ruta Pacífica de las Mujeres, que hace parte como una organización aliada a la investigación del documental interactivo Memoria desde las márgenes, y que muestran cómo se tejen estas memorias colectivas y experiencias de paz que ustedes pueden conocer navegando por el documental. Este es lo cual nos lleva a todo este trabajo bonito que se viene haciendo para que tengamos la oportunidad de abrir nuestra boca y decir, queremos la paz. Martín, ¿en qué consistió la participación de las organizaciones aliadas como la Ruta Pacífica, Rodemos el Diálogo, Biblioteca Nacional, Movie David y Red Colombiana de Lugares de Memoria? La participación de organizaciones aliadas como la Ruta Pacífica de las Mujeres ha sido supremamente significativa debido a el gran recorrido que ha tenido la ruta en todos estos años y la gran cantidad de experiencias que pudimos entender y escuchar de muchas lideresas sociales que muchas desde niñas han venido aprendiendo y forjando en el transcurso de su trabajo, en el transcurso de su liderazgo comunitario. No solamente hemos visto herramientas como el teatro, la música y la danza, sino también procesos productivos y emprendimiento que la ruta ha compartido no solo con Colombia, sino también con muchos otros países del mundo frente a herramientas y estrategias eficientes para la no repetición de la guerra y para la protección de las niñas y niños que se encuentran en muchos estados vulnerables de un país como Colombia. Entonces ha sido supremamente importante escuchar tantas historias y experiencias de nuestras chicas y las mujeres de la ruta. Digamos que esto ha sido una parte fundamental del proyecto para aportar una verdadera postura feminista, como muchas de ellas lo mencionan, desde un feminismo comunitario de diferentes barrios y sectores, incluso dentro de las ciudades capitales, que también son invisibilizados en muchas ocasiones. Y desde su experiencia como productor del audiovisual y docente universitario, ¿por qué es importante entregarle al país este documental interactivo de memoria? Yo siento que hemos encontrado una oportunidad muy grande para entender y compartir con muchas personas de nuestro país que no han tenido la facilidad o la disposición para escuchar muchísimos testimonios que han vivido directamente las consecuencias de la guerra. El conflicto armado en Colombia en los últimos 60 años ha tenido solamente algunas posturas visibles, solamente ha sido mostrado desde algunos ángulos, y al viajar hacia las márgenes y escuchar muchísimas historias de vida de personas que han sobrevivido y además salvado diferentes grupos y diferentes comunidades, es indispensable para ayudar a unir un país como Colombia, que en este momento se encuentra tan dividido. Yo siento que todos estos trabajos documentales nos ayudan a fortalecer verdaderos procesos de memoria y buscar la manera de sentarnos en una misma mesa, debatir qué ha sucedido, qué ha pasado, cuántas verdades hay en cada uno de los rincones del país y cómo podríamos impedir que se repitan. Y con los estudiantes de todas las edades y diferentes generaciones, ver la manera de trabajar conjuntamente y sobrellevar de la mejor manera verdaderos mecanismos de participación política y ciudadana hacia una construcción verdadera de paz. Yo te hago esta humilde canción pa' que te llevemos siempre en nuestra vida. Por eso yo te hago esta humilde canción pa' que te llevemos siempre en nuestra vida. Y escuchamos de fondo a la Red Colombiana de Lugares de Memoria en su sección Memorias del Caribe, donde a través del canto se demuestra el arte como un instrumento para representar lo que sucedió y sigue sucediendo en los territorios. Ir a los territorios, recoger, hacer como toda una compilación de las canciones que hablaban sobre la guerra, que hablaban sobre esos elementos de resistencia, que hablaban sobre la construcción de paz. En el lanzamiento del documental también se contó con la asistencia de María Teresa Pinto Campo, docente de la Universidad Nacional de Colombia, politóloga, magíster en estudios políticos y fundadora de MEMPAS,
quien habló de cómo fue el proceso de metodología utilizado en el proyecto del documental interactivo, además de vincular el arte como reconstrucción de la memoria. Escuchemos. Entonces, con esa idea pensábamos de la necesidad de recoger estas narrativas de estas poblaciones que habían sido marginalizadas y recogerlas en algo que se volvió como nuestro caballito de batalla, que era en sus propios términos y en su propia voz. Entonces, los propios términos puede ser la comida. La comida como dispositivo esconde mil cosas de la memoria y no necesariamente es la memoria oral, ¿verdad? El dispositivo es la música. Y es bello porque, claro, no renunciamos a lo escrito, ilustrado, analítico, pero sí sabemos que es a través de la creatividad que podemos llegar a eso. Entonces, los eventos que realizábamos partían de ese supuesto. Entonces, todos fueron realizados con metodologías creativas porque sabemos que conversar sobre estos temas, recuperar estas memorias, no pueden ser necesariamente de manera verbal y elaborada analíticamente, sino que es a través de dibujo, de canto, porque tenemos esa intuición. Y por eso lo del cuerpo, las mujeres, que mi cuerpo dice la verdad y que yo acuerpo las violencias y en ella, y acuerpo, digamos, las solidaridades, pero mi cuerpo expresa las violencias, pues es toda esta idea, ¿verdad? Y se expresan no necesariamente verbalmente, se expresan de otras maneras. Los seres humanos somos mucho más diversos. No dejamos de ser los académicos que somos siempre que habitamos el mundo, pero eso no quiere decir que sepamos que hay otras maneras de habitar ese mundo con otros lenguajes que tenemos que construir desde la horizontalidad y no desde la jerarquía. Y digo esto último, y eso no quiere decir que la verdad de todos vale lo mismo, ¿no? Yo en eso sí, es decir, hay narrativas que son importantes y válidas, pero no renunciamos a la verdad de lo que ocurrió sobre la guerra, y en eso pues nuestro trabajo con la Comisión de la Verdad de acompañamiento es distinta, ¿no? Es decir, con todo respeto, no es lo mismo la narrativa del paramilitar que dice que nunca violó a nadie, sino que las niñas se le ofrecían, y la niña que cuenta la historia de la violencia sexual que sufrió. No es igual, es comparable las narrativas. Entonces aquí no es solamente una apuesta por democratizar el espacio de la memoria, sino que sí es una apuesta por construir verdad. Y para entender más sobre la importancia de explorar y difundir este documental interactivo Memorias desde las márgenes, tenemos la voz de su director, Fabio López de la Roche, el historiador, docente de la Universidad Nacional de Colombia y director del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, IEPRI, quien participó en el lanzamiento del documental. Escuchemos. Tenemos que hacer un esfuerzo y nuestro documental tiene mucho insumo para eso, para que la sociedad colombiana sepa qué nos pasó, ¿no? Y por visibilizar esto, porque como investigador de medios yo debo decir que la prensa silenció las masacres. Mi percepción es que las redujo a lógicas de mero registro. Me refiero a masacres de finales del siglo XX y de 2000, 2001, 2002, los años cumbres del paramilitarismo. Pero ¿cómo hacemos también? Porque creo que un gran ausente aquí son las clases medias, a reconocer lo que nos pasó. Y también mi interpretación es que todo eso fue silenciado porque las víctimas eran pobres, ¿no? Eran campesinos de zonas periféricas. ¿Ustedes creen que si estuviera pasado en barrios de clase media o en zonas de sectores altos de la población estuviera quedado silenciado? No. Entonces quería aludir a eso porque es parte de la coyuntura que vivimos y yo creo que es una oportunidad para que la gente sepa qué nos pasó y que esto tendría que llegar a muchos más sectores. Este documental, hay muchos temas ahí, ¿no? Como lo hemos visto. Feminismo popular, construcción de paz en las regiones, hay mucha minería que ni siquiera nosotros habíamos pensado en hacer un video sobre minería, sino que vimos que eso era tan grave y nos falta porque en Cartagena del Chairá se nos quedaron muchos cabos sueltos, entonces también, pero ya el uso sí es. Tenemos que hacer un trabajo de difusión, pero ya qué hace la gente con esto es otra cosa. De la misma forma en que las plantas y sus raíces se nutren del caudaloso cruce de los ríos, Mempaz acompaña la transformación individual. Y volvemos con nuestro invitado Martín Suárez Guarín,
productor del documental interactivo Memoria desde las márgenes. Martín, ¿qué necesita el espectador para acercarse a este documental de memoria creativa para la reconciliación? El espectador podría acercarse a un documental como este, de pronto haciendo a un lado por un momento su visión o sus posturas políticas o las noticias que ha recibido hasta el momento y dándose el espacio para escuchar nuevas posturas, distintos puntos de vista sobre lo que ha sido la historia del país en cada una de estas regiones, y siento yo que abriendo el corazón para navegar y comparar una gran cantidad de anécdotas, historias y hechos que muchas mujeres, hombres, niñas y niños y poblaciones LGBTIQ+, que también están cobijadas, han vivido en medio de lo que hemos sufrido en un país como Colombia. ¿Y cómo pueden acceder al documental las personas que nos están escuchando? En la página de la Universidad Nacional solamente tienen que dirigirse hacia el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, IEPRI, y en la página del IEPRI ver el link del documental interactivo MEMPAS y allí acceder y navegar en inglés y en español para quienes son extranjeros en Colombia y hablan inglés, y puedan, digamos, disfrutar de todos los procesos y las posturas tan distintas, pero con tanto significado que muchas comunidades tienen para aportar. Y la idea es que todas las comunidades y aliados y quienes nos escuchen puedan compartir y, seguir construyendo Colombia desde cada uno de los rincones, desde las ciudades, los espacios rurales y las aulas también. Siento yo que muchos educadores tenemos una gran responsabilidad en analizar, interpretar y rescatar las cosas que consideremos importantes para no permitir que nuevas generaciones continúen en los mismos errores que hemos venido cometiendo y explorar esto que con muchísimo cariño hemos hecho para ustedes. Martín, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Enrutadas en la Radio. Gracias a todo el equipo de profesionales, colectivos y cooperantes que hacen parte de este ejercicio de memoria y de MEMPAS. A ustedes muchísimas gracias y un muy feliz día en donde quiera que se encuentren. Y así llegamos al final de otro programa de Enrutadas en la Radio. Las y los esperamos para que nos acompañen en el siguiente episodio y sigamos conversando sobre la construcción de una paz estable y duradera y trabajemos por la defensa de los derechos humanos de las mujeres. No olviden visitar el documental interactivo Memorias desde las márgenes. Naveguen por esta página, la verdad es bellísima. Conozcan a las organizaciones que participaron, pero sobre todo compartan este trabajo para que el conflicto armado en Colombia no se vuelva a repetir. Gracias por enrutarse con nosotras hacia la paz. Les habló Natalie Cañón, comunicadora enrutada. Nos escuchamos próximamente para conocer las voces de las mujeres de la Ruta Pacífica. Hasta pronto. Enrutadas en la Radio es posible gracias al apoyo financiero de el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino de los Países Bajos, Fondo Noruego de Derechos Humanos, Open Society Foundations, Diaconía, Día Mundial de la Oración, Agia Mundo y Equality Fund. Los contenidos son responsabilidad de la Ruta Pacífica de las Mujeres y no reflejan necesariamente las opiniones de las entidades mencionadas.